En Lucius Online vamos a reunir los contenidos de salud con los de fe renovadora. El motivo es que vamos a charlar con un médico cardiólogo de la ciudad de Córdoba, el doctor Gonzalo Rodríguez. Este médico no solo se ha destacado en su labor, siendo jefe del área médica donde trabaja, sino que también ha descubierto la íntima relación de su carrera con su vocación de fe. Esto inició el desarrollo de un reconocido libro titulado Medicina con Fe, que no deja de sumar lectores. También dio paso a un valioso apostolado con el mismo nombre, cuya misión nos explicará el propio Gonzalo. Más que un reportaje, esta charla será un testimonio de fe, incluso compartiendo acontecimientos muy recientes y muy emocionantes. Créanme que descubriremos juntos un llamado que puede llevarnos a replantear nuestra mirada del sufrimiento y de los valores que forman parte de la vida diaria. Vamos entonces a comunicarnos telefónicamente con el doctor Gonzalo Rodríguez, cardiólogo y autor del libro Medicina con Fe. Bueno, les he dado algunos datos, así que hemos pasado ahora sí a nuestra comunicación telefónica con el doctor Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Carlos, qué alegría saludarte. Bueno, un gusto compartir este rato con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Específicamente, ¿de qué localidad de esa hermosa Córdoba? De Córdoba capital, de la misma capital. Bueno, para empezar, en estas charlas donde la fe se pone de relevancia y le damos mucho valor, además de ser médico cardiólogo, vamos a hablar un poco de tu vocación, pero yo sé que recibiste un título muy especial, que si hay forma de enmarcarlo, es al menos para ponerlo de relevancia al principio de la charla. ¿Qué título recibiste un 31 de agosto, si no me equivoco? Así es, siempre lo digo, ¿no? Cuando tengo oportunidad, muchos títulos podré recibir en la vida o según los estudios que uno tenga, pero el que yo quisiera poner en la pared, aquel por el cual me gustaría ser recordado, es el de Hijo de Dios, ¿no? Me parece que el título del bautismo, ese día bendito en que nuestra familia nos acerca a un altar y nos sumamos a la familia santa de Dios, ese sin lugar a dudas es el más grande de los títulos, ¿no? El más gratis y el más hermoso de todos los títulos que uno pueda tener. Uh-huh. Bueno, ese también fue el bautismo ahí en Córdoba capital. También en Córdoba, sí, en una comunidad aquí cercana a mi casa, que es la misma comunidad parroquial de la que formo parte como comunidad hoy mismo, ¿no? Allí soy ministro extraordinario de la comunión, dirijo el coro de los domingos y participo en distintas actividades litúrgicas, siempre acá mismo, bajo el patrocinio de San José, es la parroquia San José aquí de Barrio Alto Alberdi en la ciudad de Córdoba. Vaya patrocinio, wow. Sí. Y hablando de patrocinio, seguramente tanto en imágenes como en recuerdos, con esta especialidad que estás ahora llevando hace poquito, el Sagrado Corazón de Jesús te ha de conmover, ¿no? Al ser cardiólogo. Sí, no, ni hablar. Bueno, yo mismo estoy consagrado al Sagrado Corazón desde hace ya 14 años. Mucho antes de decidir ser cardiólogo, bueno, esa experiencia de la amabilidad, la afabilidad y la alegría del corazón de Dios que siempre hace bien primero al propio corazón y que aquel día bendito de la consagración sentí deseo también de comunicar al mundo como una misión personal, ¿no? Uh-huh. Vamos a detallar un poco cada uno de ellos, pero ¿el apostolado vino primero o el libro de Medicina con Fe? En realidad lo primero fue el libro y a razón de ello surgió el apostolado. Pasa que cuando yo comencé a trabajar en terapia intensiva, yo estaba haciendo mi especialidad de medicina interna, que es para aprender a cuidar a los pacientes que están internados en el hospital, ¿no? Entonces me llevan a rotar a terapia intensiva, después me enamoré de terapia, hice también la especialidad, pero mi primer contacto con aquel lugar fue
muy impactante porque descubrí un sitio donde Dios era un ilustre desconocido, ¿no? En la terapia intensiva, al menos en las que yo he estado, prácticamente nadie habla de Dios. Se habla de muchas cosas técnicas, hay muchos cálculos, muchos aparatos, máquinas, mucho sufrimiento humano, es aquello una vidriera del sufrimiento humano, pero nadie habla de Dios, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi ser hijo de Dios se despabiló automáticamente bajo esas circunstancias y surgió un profundo deseo de comenzar a hablar de Dios con los pacientes, ¿no? Con los pacientes, con los familiares, a dar los partes, bueno, como traerlo al juego, digamos, ¿no? A Dios y empezar a dejarlo ser parte de la revista de sala, ser parte de la conversación, si había un ratito libre, rezar con un paciente, rezar uno, interceder uno por los pacientes que allí estaban, bueno, que de a poco se sumara a la cotidianeidad del trabajo, esa continua y amorosa presencia que el Señor siempre nos ofrece, ¿no? Y a razón de eso fue que empezaron a surgir cosas maravillosas, experiencias de Dios impresionantes que surgían en el seno mismo de este lugar que está dentro del área restringida del hospital, ¿no? Una terapia intensiva es un sitio de bastante poco acceso, de hecho, solo quienes trabajamos allí o han estado internados allí conocen lo que implica la cotidianeidad de la vida en ese sitio, ¿no? Y a razón de esto fue que mi director espiritual de ese momento me dijo, bueno, para ganar memoria espiritual, para no olvidar todo lo que Dios está haciendo para vos y para tu gente, para tus pacientes, comienza a escribir a modo de bitácora espiritual, a modo de cuaderno personal, las veces que Dios ha sido Dios o las veces que Dios con su paso bendito ha regado de providencia esas latitudes del mundo, ¿no? Entonces empecé a escribir y cuando me quise dar cuenta ya había una cantidad de material suficiente como para publicar y surgió entonces el gran sueño de publicarlo, pero con el sentido de regalárselo a Dios, ¿no? Como decir, Señor, yo no puedo callar lo que he visto y oído, parafraseando a San Pablo, y el mundo merece conocer tu obra oculta, ¿no? Tu obra silenciosa pero constante en estos lugares apartados, alejados, bajo aislamiento. Y entonces mi deseo era editar un libro para poder llevarlo al sagrario de mi parroquia, que así se hizo, de hecho, el primero que se imprimió fue a parar allí. Y recuerdo todavía con piel de gallina aquel día tan hermoso de decir, Señor, cumplí, yo he dado a conocer al menos en algunos ejemplos lo que tu obra, lo que tu amor en obras es capaz de hacer en estos lugares donde tanto se sufre, ¿no? Y entonces de esto, el libro se llamaba Una continua y amorosa presencia. Cuando yo consigo un editorial para publicarlo, me dicen, no, ese nombre no vende, ese nombre no sirve. Yo digo, pero ¿cómo no sirve? Se llama así, no me importa que no venda, es para Dios. Y entonces me dicen, no, no, ¿de qué habla el libro? Bueno, le digo, de la medicina ejercida junto con la fe. Bueno, me dice, elegí medicina y fe, medicina de la fe, medicina con fe. Yo dije, me parece que medicina con fe. Bueno, me dice, le vamos a poner ese nombre, vos organizar redes sociales para empezar a publicitarlo, para empezar a contar esta experiencia y que se llame Medicina con Fe, una continua y amorosa presencia. Bueno, finalmente quedó así, se hicieron las redes sociales y aquello detonó. Resultó que esto, que era una experiencia que yo entendía Dios me pedía para mis pacientes, es decir, para aquellos que forman parte de mi metro cuadrado, digamos, o sea, de mi lugar de trabajo, se terminó extendiendo a través de las redes, por la globalidad que nos da hoy el Internet, y terminó convirtiéndose en una comunidad virtual muy grande que tiene cerca de 40.000 personas en 35 países y algunas comunidades incluso físicas en distintos países donde distintos grupos de profesionales o de pacientes se animan a caminar bajo esta experiencia de encontrarlo a Dios detrás de lo que nos toca sufrir, ¿no? Así que se terminó convirtiendo en una cosa gigante a razón de querer contar lo que como un simple testigo yo le veía hacer a Dios, ¿no? Muchas veces me preguntan ahora, ¿y cómo hace para llevar adelante todos los proyectos de medicina con fe y para seguir escribiendo y para seguir? No, no, yo no hago nada, o sea, yo lo único que hago es seguir testificando lo que Dios hace, ¿no? La obra es verdaderamente de Él
y toma la forma y el impacto que el Espíritu al soplar genera. Yo simplemente comparto lo que, siendo un testigo privilegiado, tengo ocasión de vivir y de ver aquello en lo que participo, nada más hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo te podría contar historias de hace media hora que recién regreso del hospital, de lo que le he visto hacer a Dios hoy. Es decir, aquello es una experiencia que no ha dejado de ocurrir nunca desde que le pedí al Señor el hermoso favor de que me permitiera sentirlo en medio de mi trabajo, ¿no? Bueno, sí, cuando se habla de vocación y del llamado, en realidad no se trata de un llamado de un momentito, es como un llamado constante, por ejemplo, en este caso, un llamado de hoy. Sí, sí, es realmente cotidiano, ¿eh? Esa experiencia que Dios vuelve a llamar. Mira, te confieso, Carlos, que uno no siempre tiene la misma fuerza, ¿no? Digo, uno a veces está posguardia, a veces uno mismo está con problemas personales, a veces el día ha sido sofocante, ya sea climatológicamente o por los problemas mismos del trabajo, lo que sea, y Dios aún así arremete con fuerza y vuelve a salir al cruce, ¿no? Y en eso vuelvo a descubrir diariamente quién es Él y quién soy yo en este apostolado, y medio que te diría que hasta en la vida misma, ¿no? Porque quién es uno y qué debe hacer uno y quién es Él y qué hace Él. En el sentido de que a veces uno no tendría ganas, digamos así, de ponerse a predicar, o uno no tendría la fuerza, o hoy está más abatido espiritualmente, o no está en gracia, qué sé yo, tantos motivos por los cuales hoy quizás no sería un buen día para... Y sin embargo Dios sale al cruce y de vuelta hay una historia hermosa que contar, ¿no? Porque Él no descansa, no descansa. La fuerza de su amor sigue en pie, bajo cada latido de su corazón bendito, como decíamos al inicio, y entonces aquella insaciabilidad de su corazón de querer ser comunicado y de consolar al mundo no se detiene jamás, ¿no? Uno simplemente a veces está más adherido o menos adherido a esa fuerza que no frena, pero verdaderamente aquello es una cosa constante, ¿no? Y ahí en esos momentos difíciles, sin dudas, debes sentir primeramente la necesidad y luego la presencia de ese Cristo de los consuelos. Eso es impresionante. La verdad que cuando en Medicina con Fe hablamos del Señor de los Consuelos es porque yo mismo experimenté sus consuelos y sé que esa nota característica de su misericordia, que es su capacidad de consuelo, su capacidad de amor, digamos, pasivo, eh, siempre está disponible, siempre, en toda situación. Es un amor muy sutil, de mucha ternura, de una presencia así como que pasaría hasta desapercibida si uno no quisiera mirarlo, pero que verdaderamente se nos ofrece en cada momento solo basta como interiorizar los ojos del alma y afinar el oído para percibirlo, porque aquello está de forma permanente, como si fuese una música de fondo, que por momentos uno no lo percibe porque se acostumbra y por momentos se hace más visible, pero que no deja de estar. El consuelo de Dios verdaderamente en estos lugares y como experiencia personal ha sido el motor fundante de esta experiencia, que hoy es un apostolado morfológicamente organizado, con ciertos reconocimientos en distintas universidades del mundo y también dentro de la Iglesia Católica, pero que nace siempre de esa gota constante del amor de Dios que cae de forma permanente hasta conseguir perforar la piedra, ¿no? Hasta abrirse paso en medio de la cotidianeidad, hasta abrirse paso en medio de los conflictos que cada corazón tiene para llegar con esa dulce nota que es su consuelo. Lo veo a diario, lo he visto hace un rato, como te decía, ¿no? Para no ser tan curioso, voy a decir después, si tenés ganas nos contás, pero ahora, ahora paso a otra pregunta mientras podemos llegar a pasar a eso. Nos contaste de tu tarea, cómo el apostolado, por supuesto, va hacia los pacientes, hacia los familiares. ¿Y qué pasa con los colegas? Bueno, como todas las cosas de Dios, cuando aquello surgió, la luz es luz, ¿viste? Y cuando la luz irradia,
siempre levanta brillo en lo que lo rodea y también pone de manifiesto las sombras, ¿no? Es un típico ejercicio de luz, es casi físico el asunto, porque cuando esto comenzó a surgir hubo muchos colegas que quisieron sumarse, hubo otros colegas que levantaron su dedo señalando, emitiendo juicios temerarios, y hubo otros colegas que hasta el día de hoy dicen, mira, mientras a mí no me obliguen a hacerlo, si al paciente le hace bien, que le haga, ¿no? Es decir, hay algunos que se sumaron a esto como experiencia de trabajo, hay otros que se ríen de nosotros hasta el día de hoy y hay otros que no les interesa, ¿no? Alguna que otra persecución hemos vivido o estamos viviendo y otros muchos decidieron sumarse. De hecho, los grupos de medicina con fe comenzaron así. Me contactó por las redes sociales un par de muchachitos, Francisco y Miguel. Doctor, qué alegría leer lo que usted vive. Mire, nosotros somos estudiantes de medicina, nos gustaría hacer lo mismo, queremos aprender a vivir la medicina en esa línea, somos gente de fe, hace 5 años atrás, ¿no? Y yo les dije, bueno, muchachos, ¿y qué puedo hacer yo por ustedes? Bueno, no, me dijeron, queremos vivir lo que usted vive, enséñenos a vivir la experiencia de la medicina así. A ver, yo no sé cómo es que lo vivo, les puedo compartir, pero yo no tengo una fórmula magistral para, no, pero queremos que usted, bueno, le dije, nos juntemos. Me dijeron, va a ser muy difícil porque somos de Panamá. Y yo dije, Dios bendito, ¿y cómo? Pero sí, no, lo conocemos por las redes, bueno, no sé cómo era la cuestión, que allá en Panamá había chicos dentro de la Universidad Nacional de Panamá, en Ciudad de Panamá, que querían esta experiencia. Bueno, nos empezamos a reunir, primero vía mí, yo tuve que organizar unas especies de encuentros para ellos, los empecé a formar y empezó a surgir un grupo que ya son más de 50 personas, tienen reconocimiento de la universidad como apostolado propio de la universidad. Allí, cuando entras, la universidad te hace una especie de feria donde te ofrecen las distintas cosas que puedes hacer dentro de la universidad, ¿verdad? Que puedes estudiar arte, que puedes hacer deporte, que podés, si sos católico, ser recibido en un grupo que se llama Medicina con Fe y que a través de la experiencia de lo laboral en la salud te enseñan a ejercer tu propio bautismo, ¿no? Es decir, a planificar la fe. Entonces allí hay un grupo de gente que pasó por esta experiencia, ya hay un grupo de cerca de 12 personas que han egresado en sus profesiones, habiendo sido formados en esta experiencia del espíritu, es decir, ya hay 2 técnicos de laboratorio y 10 médicos que son de medicina con fe y que al tiempo que empiezan a ejercer la medicina saben hacerlo con fe, digamos así, y otro grupo grande de estudiantes que se está formando, la misma decana de la Universidad de Panamá, forma parte de nuestra experiencia y ellos hacen misiones para Navidad y se juntan y van a ancianatos, como llaman ellos a los geriátricos, a llevar un poco el consuelo de Dios y hacen actividades en algunas poblaciones que muy carenciadas allí cerca del canal de Panamá. En fin, intervienen en su propia sociedad de distintos modos bajo esta certeza de que podemos ser canales del consuelo de Dios con excusa de nuestra profesión o sin ella, ¿no? Pero ser canales de ese consuelo. Y empieza a surgir entonces así gente que dice, che, yo quiero eso, yo quiero aprender a ejercer mi profesión de este modo y que de alguna manera se suman a una experiencia que, como te digo, no existía. A mí la gente me decía, queremos hacer eso, ¿hacer qué? ¿A qué se refiere? O sea, pero ¿qué precisan? No sé, bueno, haga algo, júntenos de alguna manera, bueno. Y tuvimos que empezar estas experiencias así en algunas localidades del mundo a razón del pedido concreto de esta gente y surgieron distintas comunidades de personas que dicen que sí. Como te decía, la luz cuando brilla levanta a veces brillo, pero claro, hay tantos otros que han dicho que no, ¿no? Digo, hay un grupo en Panamá de 50 personas y en mi trabajo somos un puñado que se cuenta con las manos, con los dedos de una mano. O Claro, sea, ahí me recordaste lo que Jesucristo expresa claramente, ¿no? Las grandes dificultades de ser profeta en su propia tierra. claro. Bueno, ¿sabes qué pasa? Hay que decirlo también, ¿no? Ellos me ven bonito, cara lavada y bañadito por internet cuando les doy formación y mis compañeros de trabajo me tienen que fumar a mí posguardia, enojado porque algo no se hizo. Yo soy jefe de la unidad coronaria donde trabajo ahora, ¿no? Entonces, bueno, tengo que cumplir mi jefatura, a veces tengo que bajar línea, le guste a quien le guste.
Entonces, bueno, es más difícil, digamos, de alguna manera, allí donde la vida muestra la hilacha, pero aún así el espíritu se las ha arreglado y alguno que otro se ha sumado. Bueno, recién casi que medio te estaba interrumpiendo y posiblemente quieras contarnos tu experiencia de hoy. Si querés, con mucho gusto. Bueno, de hoy ha sido muy hermoso porque tenemos internado en este momento un paciente que es de otra localidad de Córdoba. Llegó por unos abscesos, es decir, unas colecciones, unas bolitas de pus en su hígado. Y para la familia fue todo un tema porque de su lugar lo derivaron a otra ciudad y de esa otra ciudad lo trasladaron a Córdoba. Ellos nunca habían estado en Córdoba. Cayeron a nuestra clínica así de buenas a primeras, sin conocer a nadie, teniendo que alquilar un departamento para quedarse unos días acá, bueno, con todo lo que significa el estrés que provoca ir a un lugar desconocido, ¿no? Y bueno, y comenzamos a hablar con estas personas y comenzamos a rezar con ellos y yo le regalé al paciente un rosario bendecido por el Papa, porque un día lo voy a revisar y él estaba con sus ojitos cerrados, y entonces le digo, fulano, te voy a revisar, no puedo decir el nombre por una cuestión legal, ¿no? Y Sí. entonces dijo, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, doctor, dígame, perdón, estaba terminando una oración. Le digo, bueno, mostró un hilito y yo empecé a desilvanar la fe desde ahí, ¿no? Me apoyé en eso y comenzamos a hablar de Dios, entonces después rezamos juntos, le regalé un rosario bendecido por el Papa, le regalé unas estampas, bueno, la familia consiguió el libro que yo escribí, se sumaron a las redes y para ellos esta experiencia, saber que se lo cuida al paciente desde la fe ha sido muy impactante, ¿no? Ha sido muy, muy impactante. Y hoy casualmente, mientras yo les daba el parte médico, la mujer me dice, doctor, con unas amigas mías hemos entrado a medicina con fe y vimos esta amistad que usted tiene con la beata Catalina de María Rodríguez. Sí, le digo, es que ella es mi paciente, pues yo trabajo como perito para el Vaticano en su causa, y entonces me dice, qué bonito esto, nosotros no la conocíamos a ella, si usted tuviera una estampita, bueno, no tenía mano yo ahí una estampita porque se me vuelan, mi casa tengo, ya les llevaré para mañana, pero le prometí, le digo, pero hoy les puedo ofrecer otro regalito para que tengan. Y entonces eh, me acerqué a mi locker y les di que siempre tengo detentes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y les di para el hijo, la esposa y el propio paciente un detente que me preparan las parroquianas de mi comunidad de San José con mucho afecto para que yo tenga para distribuir a mis pacientes y están empaquetados en una bolsita, muy bien presentaditos, hechos con mucho amor de verdad. Bueno, y para aquella gente en ese contexto de vulnerabilidad, de enfermedad, fíjate que la palabra enfermo en ellos, en este grupo humano se cumple a la perfección. Enfermo viene del latín infirmus, que significa falta de firmeza. Por si uno está enfermo cuando se te ha movido la estantería de la vida, ¿viste? Verdaderamente ellos están así, están con falta de firmeza, están enfermos, pero además vulnerados por estar en otra ciudad, vulnerados por no saber qué pasa con este ser amado, en fin, todo lo que implica una enfermedad crítica. En ese contexto, digo, para ellos recibir un detente fue como un guiño de Dios, ¿no? Fue algo que les hizo correr lágrimas por las mejillas y que en algún sentido vino a consolar un poco de ese mar en tormentas, de ese sufrimiento, hasta respiraron aliviado como decir, uy, qué bueno que está esto, ¿no? Y qué bonito que eso les ocurra de la mano de su médico, no porque yo sea el médico, sino porque el vínculo médico-paciente es un vínculo antropológicamente humano muy particular. El paciente deposita la esperanza y la confianza para su cuidado en esa otra persona que ejerce la salud, que ejerce la vocación médica, y entonces allí hay una, ¿cómo decirte?, una comunión muy especial con el otro, que esa persona en la cual uno confía, se esperanza, que respeta, que quiere escuchar, te otorgue este guiño de Dios, le hace tomar un sabor especial, ¿no? Entonces cuando terminó el parte médico salí del borde de aquella cama, habiendo encontrado 3 corazones enfermos,
¿no? Uno por sus abscesos y otros dos por la vulnerabilidad y la situación, y me fui con la conciencia de que Dios, al pasar, había calmado un poco esa tormenta y había hecho esta obra de amor que él hace, ¿no? Es un gesto apenas, pero con un eco de eternidad que conoceremos solamente el día que lo veamos al Señor cara a cara, ¿no? Ese paso de Dios que hasta toca el propio corazón, que le da ese dulce sabor de su presencia al día, es indiscutible. Yo tengo la certeza, esta noche cuando haga mi examen de conciencia podré decir, ¿a dónde lo he visto Dios hoy? Ahí al borde de esa cama, hecho de detente, hecho de detalle, pero con la fuerza y la capacidad de salvar que solo el Señor tiene, ¿no? Es como si, mira, no, si hay algún teólogo escuchando, espero no meter la pata en lo que voy a decir, pero es como si toda la salvación de la cruz se actualizara en ese momento, en ese aquí, en ese ahora, para ese corazón específico que está en esa cama, ¿no? Como si uno pudiera ser testigo de cómo el Dios vivo es capaz de obrar hoy acá, en esa cama, en esa familia, en ese paciente que sigue su curso de la enfermedad, que sigue teniendo sus problemas, que sigue necesitando sus antibióticos, sus analgésicos, etcétera. Pero hoy puede decir, Dios ha visitado mi enfermedad, mi situación, mi familia, ¿no? Son perlas, son, ¿qué decirte? Detalles que uno quisiera guardar en el corazón para siempre porque son tan de Dios, tan en esa sencillez de lo cotidiano, pero en esa profundidad de lo eterno, Dios siendo quien es, ¿no? Así, un Dios que casi te pide permiso, pero entra a tu cruz para charlar de cruz a cruz, para salir al cruce en las cruces, como si Él tuviera un proyecto detrás de lo que vivimos, que siempre es de amor y de consuelo. Eso hoy, eso ha sido hace un rato, hace apenas una hora. Bueno, te agradezco muchísimo por la posibilidad de dejar grabada, va a quedar, ¿eh? Así que queda esto Qué lindo. como un testimonio, por un lado decir, tan fresquito por los cercanos, pero tan tibiecito por los días que estamos atravesando, ¿no? Claro, Eh, literalmente. sí, así es. Yo te quiero hacer una propuesta, Gonzalo, antes de cerrar, porque estamos más o menos en el tiempo que te prometí que íbamos a hablar. Eh, que dentro de unos días y siempre dentro de tus posibilidades, por este trabajo tan intenso que tenés, demos continuidad porque nos van a quedar colgados varios temas, interesantes todos, y también recibir alguna evolución de los oyentes y transferirte alguna que otra pregunta. Si te parece, eh, si estamos de acuerdo ahí, ya busco el cierre para que continuemos. ¿Te parece ahí? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo todo lo que se pueda hacer, como te decía recién, todo lo que se pueda hacer para anunciar la obra de Dios en estos lugares que no son de tan fácil acceso, bienvenido sea. Digo, es una cuestión de justicia para con este Dios que nos anda amando allí en lo oculto, ¿no? Así que con muchísimo gusto. Bueno, entonces antes de ir al cierre, primero mencionar, porque estamos hablando mucho del libro y muchos van a querer adquirirlo. ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde se encuentra? A ver, el libro se vende a demanda, la editorial trabaja del modo este que se llama demanda, que si usted compra un libro, le llega a su casa un libro, si usted compra 1000 libros, le llegan 1000 libros, ¿no? Entonces simplemente hay que solicitarlo por internet en la página www.tintalibre.com.ar, allí tintalibre.com.ar, uno ingresa, busca Medicina con Fe Gonzalo Rodríguez y allí le va a salir la opción del libro, uno llena los datos del envío y qué sé yo, y creo que en 10 días hábiles o una semana uno ya lo tiene directamente a la puerta de la casa. Bueno, lo otro para que lo vayas pensando como cierre antes de la próxima pregunta, en tu red, en Instagram específicamente, solés dejar una recetita especial, un pensamiento especial que vamos a dejar al cierre de esta nota para que lo vayas pensando. Lo otro es aquellos que quieran enterarse más información sobre Medicina con Fe, sobre el apostolado, que quieran colaborar o tener algún contacto, ¿dónde los encuentran? Cualquier persona que necesite algo puede escribir directamente en las redes, especialmente en Instagram.
a esa red social la manejo yo en persona, así que lo que allí publiquen o escriban lo leo directamente yo. Y otro medio de acceso que tienen es el mail medicinaconfe@gmail.com. Cualquiera de esas dos vías de comunicación es comunicación directa conmigo, que soy el fundador del apostolado. Doy fe de eso, Gonzalo, ¿eh? Así que aquí estamos para dar testimonio. Tal cual, así fue. Así es, Gonzalo. Bueno, yo realmente te estoy muy agradecido por la amabilidad, por la generosidad y por la fe precisamente, que es lo que tratamos de compartir en esta emisora, cuyo nombre en latín, nuncius, es justamente ser mensajeros. Y justamente para ir despidiéndonos, sabiendo que es hasta la próxima, Dios dirá cuántos días vamos a esperar. Entonces ahora sí que nos des tu receta para irnos con esa receta al cierre de esta charla. Bueno, muchas frases se podrían decir como para subrayar, digamos así, el paso de Dios en nuestras dolencias, pero quizás la que a mí todavía conmueve mi corazón es la que utilizamos por lema en Medicina con Fe, que surge de la gran pregunta de si nuestros sufrimientos son solamente eso o si traen consigo algo más, ¿no? ¿No será que detrás de nuestro sufrir también Dios nos propone una escuela espiritual, un proyecto de vida, un modo de hacer en el corazón? Parafraseando a Colosenses 1:24, donde Pablo le dice a los cristianos de Colosas: completo en mi propia carne lo que falta al padecimiento de Cristo, ¿no? Entonces de allí que en Medicina con Fe decimos esto, que se los receto bajo firme y sello como una indicación médica para cada uno de los que escuche esta entrevista, que es tener la certeza de que sufrir duele, pero también salva. Es decir, que nuestros sufrimientos no nos hacen bien, naturalmente no condicen con nuestro llamado profundo a la felicidad, no es algo que uno deseara, salvo que uno fuese un masoquista, pero en ese caso uno está enfermo, ¿no? Pero en principio el sufrir no es algo que queremos, pero sin embargo trae consigo una presencia de Dios especial que es como un tesoro envuelto en la propia cruz, ¿no? Que es la posibilidad de encontrarnos con el Señor que consuela y que salva. Así que, bueno, qué bonito sería que nos sintiéramos llamados en el sufrimiento a descubrir esa continua y amorosa presencia de Dios que nos espera y nos sostiene en la propia cruz, en la propia cruz. Una cosa es contemplar una cruz, mirarla y hacer la experiencia mística de la crucifixión, y otra cosa es estar crucificado uno, ¿no? Pues bueno, si la vida te ha clavado a un madero, que ese madero sea santo y que sea oportunidad para encontrar más de cerca el rostro del Dios que nos ama y nos consuela, ¿no? Por eso hacer esta experiencia de que sufrir duele, pero también salva, no nos va a quitar problemas, pero nos va a ayudar a sacarle todo el jugo espiritual que esas situaciones difíciles traen consigo. Bueno, ya son varias las notas que vengo terminando una pregunta con amén, así que lo sumo aquí. Gonzalo, te agradezco muchísimo nuevamente la generosidad. Nos va a quedar, entre otros temas, algo que mencionaste al pasar, pero que nos da para extendernos varios minutos, que es justamente tu otra tarea como profesional médico en esto que justamente es el peritaje para las causas que van apareciendo para la iglesia, ¿no? Causas de beatificación, santificación, así que canonización, perdón, que va a haber para charlar, ¿eh? Así que lo dejamos pendiente para la próxima, ¿te parece? Bueno, con mucho gusto. Es también una experiencia fascinante del espíritu, es así que digna de ser compartida. Desde ya, Carlos, Así es. muchísimas gracias por la entrevista, gracias por la posibilidad de anunciar al Señor. Y bueno, de todo corazón, la gente que esté escuchando esta entrevista, recuerden el Instagram o el mail, cualquier cosa en la que crean que se puede colaborar o que intenciones para rezar o consultas, lo que sea, ¿no? La gran alegría del compartir sigue en pie, así que ahí me encuentran. Del otro lado de un mail o del Instagram es bastante fácil de llegar, ¿eh? Así es. Y vamos a sumarlo etiquetándote y también sumándolo a todo lo que compartamos de esta charla que va a tener, estoy seguro que va a tener mucha vuelta
y de la positiva, como ya que hablamos de llamados, nos van a llamar varios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gonzalo, un sincero y enorme abrazo desde aquí, desde Mendoza para vos. También sumando, como nos escuchan online, sabemos de distintos lugares del mundo, así que te sumamos todos esos abrazos para que tengas toda la fe necesaria para tu tarea. Muchas gracias, los recibo como un gesto de Dios, como un espaldarazo para la propia tarea. Bueno, y los despido con un profundo deseo de que el Señor de los Consuelos nos bendiga, que nos haga el cruce en las cruces, que nos ayude a descubrir su rostro mientras somos crucificados y que su consuelo sea lo que cante el Quiero vale 4 al final de la historia, lo que perdure como música más sonante, ¿no?